La semana pasada habíamos comenzado a hablar sobre las cruzadas. De las cruzadas dijimos bastantes cosas y me parece que tomamos las primeras cuatro cruzadas. Entre ellos dijimos que la cruzada tenía el propósito de defender los lugares sagrados de la fe cristiana. Ese era el primer propósito, defender los lugares sagrados de la fe cristiana que habían sido invadidos por el mundo musulmán. Los musulmanes se metieron allí y dijeron: esto es mío, esto lo poseemos ahora en nombre de Alá. Y desde luego, pues, una vez que estaban allí, los creyentes de Occidente oyeron el SOS que le pidieron los cristianos de Oriente, y ellos salieron a defender a los creyentes. Dijimos también que estas guerras que comenzaron en el 1096 duró por una buena cantidad de tiempo. Todavía en el 1200 y algo todavía se estaban desarrollando cruzadas. Esto, pues, sin lugar a dudas, te marca un periodo bien largo. La suma de los muertos es lo que no se pudo contabilizar, pero sin lugar a dudas la suma de los muertos pudo haber pasado de millones. Lo doloroso y lo triste de las cruzadas ¿De ambos lados? es que sí, de ambos lados, sí, hubo ejércitos de cruzados que fueron hasta de 200.000, y muchas veces regresaban una décima parte. ¿En Turquía murieron? Sí. Lo triste y lo doloroso del proceso es que dentro de esas cruzadas, a pesar de que había un propósito cristiano, defender los lugares sagrados de la fe, ese propósito cristiano se distorsionó en toda su totalidad, y trajo inclusive como consecuencia otros fenómenos graves que todavía al día de hoy padecemos. Los cristianos eliminaron la cruzada, pero los musulmanes todavía de vez en cuando invocan la yihad. Así que ellos todavía siguen reaccionando violentamente al concepto ese de las cruzadas. Mencionamos que la primera cruzada tuvo un objetivo bastante, bueno, dentro de lo que ellos consideraban, ¿no? Pues lograron entrar, lograron penetrar, lograron poseer a Jerusalén. Pues si uno busca algún objetivo, uno dice, bueno, por lo menos lograron su propósito. Pero la segunda cruzada, la tercera cruzada, la cuarta cruzada, la quinta cruzada, todas esas fueron un fiasco. El lugar es como diría aquí Barro Nuestro, el remedio fue peor que la enfermedad. Cuando analicemos hoy las consecuencias de la cruzada, nos vamos a dar cuenta de tres factores que son importantísimos, porque algunos de ellos están vigentes todavía al día de hoy dentro de las cruzadas. Yo diría que la quinta, la sexta y la séptima cruzada, pues, están más resumidas por el hecho de que, pues, es más de lo mismo, con el mismo propósito, con la misma intención. Por ejemplo, la quinta cruzada fue dirigida por el rey de Jerusalén, Juan de Brienne. Este rey, obviamente, es parte de aquella secuela de reyes occidentales que llegaron a Oriente y llana y sencillamente, una vez poseían la región de Jerusalén, donde estaban los símbolos de la fe cristiana, pues allí ellos se declaraban reyes. Algunos se declaraban reyes a modo propio y otros eran declarados reyes
por parte de el Papa de Occidente. Y este rey de Jerusalén fue el que dirigió la Quinta Cruzada. Ya con anterioridad Jerusalén había sido invadida, porque eso era como un juego, ¿no? Un tiempo la tenían los cristianos, luego los egipcios o los turcos musulmanes se reorganizaban, venían en un contraataque, le quitaban la ciudad, más adelante venía de nuevo otro movimiento de cruzada y venía en auxilio y los ayudaba, y finalmente cuando se dio esta Quinta Cruzada, que fue para el año 1220, prácticamente lo único que el rey de Jerusalén tenía era el título, porque ya necesariamente la ciudad pertenecía propiamente a los musulmanes. Pero él declaró la cruzada con el fin de recobrar la supuesta ciudad capital, y desde luego entendió que lo primero que había que hacer era atacar a Egipto. Fíjense, la cruzada era para recuperar a Jerusalén, pero entonces se va a atacar a Egipto. Y se dice que lo único que logró de esa cruzada fue tomar la Plaza Damieta por un ratito, porque a fin de cuentas cuando el ejército musulmán se organizó, se la quitó y en Egipto, propiamente, sí. Luego viene la Sexta Cruzada. La Sexta Cruzada fue dirigida por un emperador a quien el Papa había excomulgado, y lo excomulgó precisamente porque le había pedido ya en varias ocasiones que organizara una cruzada contra los musulmanes, pero como este emperador estaba manejando asuntos políticos que le afectaban, pues no se había podido comprometer con el Papa para hacer la cruzada. Este emperador se llamó Federico II. Él había hecho el voto de que iba a hacer la cruzada, pero no había podido cumplir con el voto. Así que un buen día, Gregorio IX, que era el Papa en ese momento, indignado porque Federico II no llevaba a cabo la Santa Cruzada, lo excomulga. Y desde luego, una vez fue excomulgado, entonces esto llevó a Federico II a disponerse entonces a organizar la cruzada. Lo que es interesante es que cuando toma la decisión de organizar la cruzada, entonces el Papa le dice, el Papa Gregorio IX le dice: ahora no estás autorizado y si vas a la cruzada vas en desobediencia papal. ¿Por qué se hace eso? Pero ya estaba excomulgado, sí, eso se hace por una sencilla razón, y es que ya la Iglesia en ese momento está envalentonada políticamente. La Iglesia en ese momento ya se entiende superior a los gobiernos. Fíjense qué interesante que la Iglesia en la función histórica, usted sabe que hay un movimiento en Puerto Rico que son católicos en defensa de su fe, se llama. Sí, es un movimiento, y de hecho lo que ellos están logrando es que católicos que eran evangélicos vuelvan de nuevo a la fe católica. Y entonces, y eso es legítimo, quien quiere volver puede volver, ¿no? Con eso no hay ningún problema. El problema son los argumentos que se utilizan. Es que el argumento de que hay una sola, única y santa iglesia, que es la madre iglesia católica. La salvación solo viene por la iglesia católica. Los verdaderos cristianos son los católicos. Y yo precisamente conversaba en estos días pasados con uno de los fundadores de ese movimiento, que coincidimos y comenzamos a conversar. Y desde luego empezó a hablarme del mayor apologeta que ellos tienen, que es un ministro, que era ministro de la Iglesia de Dios Mission Board, que era profesor del Colegio Bíblico de los Mission Board,